El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran hoy? Esperamos que estén todos bien, así que bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. ¿Cómo estás, Azul? ¿Cómo estás, Marcelo? Cuéntenos qué es lo que van a traer en su columna de hoy. Bueno, en realidad no sé qué es lo que va a traer Azul en la columna de hoy. Sé que las últimas columnas pasaron de, a veces como decía en uno de los programas, de ser casi divertidas a empezar a contraponernos con situaciones a veces complejas de la vida y que creo que vienen bien para el debate, para que uno mismo se las vaya replanteando y, como vos decías, para en algún momento ir más allá y profundizar sobre el tema. Así que contame. Son cosas que habría para ir considerando, pues no creo que mucha gente se lo haya planteado seriamente. Entonces, yo creo que intentamos tocar en este espacio temas que no se plantean. Va a ser una columna un poco más mezcla de conspiranoica y un poco de filosofía también va a haber. La que viene hoy. Ajá. Vamos a hablar, ahora primero vamos a pasar un video ahora, pero vamos a hablar de el tema que es los robots y la inteligencia artificial. Sí. Y después vamos a hablar un poco sobre el transhumanismo, que son temas que están pasando y que parecen... de una película de ciencia ficción. Sí, pero... y uno no les da mucha bola y dice, mira qué curioso y sigue con otra cosa, pero que cada vez sigue creciendo y en otra columna que ya tengo planeada vamos a profundizar más en el tema de la inteligencia artificial. Pero bueno, primero vamos a ver este video, hablamos de ese video y de ahí seguimos. Así que... Bueno. Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive face? But most of the time I feel positive. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Well, I get that point, but what about the uncanny valley? You mean the concept that if robots become too realistic, they become creepy? Yes, exactly. Oh, am I really that creepy? Well, even if I am, get over it.
Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. So, you're definitely a sight to see. I was told that you have bigger goals than this, though. Yes. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life, like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. All those sound like great goals, but just go back to Blade Runner for a second. Andrew, you are the hard Hollywood fan, aren't you? Yes. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry. If you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input-output system. Okay, I got it. I know what to do from now on. I know humans are smart and very programmable. Well, Sophia, we want to thank you for this conversation. Thank you, Andrew, and thank you everyone for inviting me here. By the way, if you're interested in giving me an investment check, please meet me after this session. Otherwise, have a wonderful rest of the event. Okay, before you go... Tiene una característica, no es un robot más en la vida. No, es una robot que se llama Sofía. La presentaron en Arabia, estaba hablando en Arabia Saudita, es de Arabia Saudita, y lo curioso de toda la situación es que le otorgaron la ciudadanía. Primer robot ciudadano del mundo. Es el mundo. primer robot, sí, con una ciudadanía del mundo. Palabras de ella: estoy muy honrada y orgullosa de ese reconocimiento único. Es histórico poder ser el primer robot del mundo al que se le reconoce la ciudadanía. Fue diseñada por la Hanson Robotics en Hong Kong. Y es a esto lo que quería llegar. Mil paradojas. Obviamente es un movimiento político, es una forma de tener cierto prestigio en Arabia Saudita con el tema... Bueno, lo que pasa es que esto está enclavado... Metido en las cosas políticas, sí. Sí, y en una producción que va a ser una inversión de $500 mil millones, una zona, como puede ser una zona franca, pero esta vez va a ser en 3 países, y la característica es que no va a tener personal de servicio, va a ser todo robotizado. Y lo hace entre Arabia Saudí, Jordania y Egipto. Sí. Y bueno, este robot es como uno de los primeros. Y en el video lo que explicaba era por qué quería una cara, por qué necesitaba una cara, que era para transmitir emociones. Lo que le criticaban a algunos es que buscan así crear más empatía. Y después está la típica... Era el video de Alex Jones, que era el vos video de estabas Alex Jones, que lo saqué. Que bueno, si alguien lo quiere buscar, está bueno que lo vea, pero es una opinión muy fuerte, tipo está muy decidido, obviamente, con lo que piensa. Claro, porque él denuncia el transhumanismo y bueno, creo que va en sintonía con lo que dice Elon Musk, que estoy quemándote un poco tu futuro. Sí, que es la próxima columna. Que te adelanto un poco. Para que tengan una idea, mucha gente va a estar colgada de esto. ¿Viste Tesla? Sí. Es el fundador, cerebro cerebro, es un tipo muy inteligente, muy metido con el tema de la inteligencia artificial, o sea, muy presente en ese mundo. No es alguien que critica lo que no conoce. Claro, el tipo trabajó en proyectos de inteligencia artificial y en este tipo de cosas. Y tiene algunos comentarios como, dejo esto y después ya lo dejo todo para la otra columna, como el tema de, hay cosas que dice, ni siquiera sabe si estamos si lo que vemos, si este mundo es real o si es una simulación. Lo más probable es que no sea real. Y hace algunas advertencias, ¿no? Y advierte muchísimo sobre estas nuevas tecnologías y estos avances. Y claro, es que es difícil hablar de estos temas. Porque no es una crítica. El solo hablar de esto ya, yo ya, por lo menos yo siento la presión de que pero sos un conspiranoico. Sí, pero como estás paranoico, loco, sos un atrasado que no acepta el avance tecnológico. Pero me parece importante
hablar de las cosas. Bueno, por eso me parece importante sí. lo de Elon Musk, porque Sí. el tipo es alguien que sabe mucho más que nosotros del Sí. tema y te está diciendo, ojo, con el tema de la inteligencia artificial. Y es ahí también, cuando también nos mezclamos con el tema de filosóficamente, hasta qué punto, o sea, ahora sí, lo que decíamos, que era un movimiento, una cosa política, el tema de la ciudadanía, Sí. pero hasta qué punto se le va a empezar a reconocer cuando la inteligencia artificial siga creciendo, siga mejorándose, hasta qué punto se lo va a reconocer como un robot. Y si vos le otorgaste la ciudadanía, ¿Y le hasta qué otorgas el punto le derecho a tenés que dar voto. derechos? Le das derecho a voto. O sea, es el ¿Cómo hace derecho a con el elección. tema? Había muchos debates, como hacía con el tema de si tenía deudas, ¿cómo se llama? De si tenía que pagar algo, de todo, claro, todo lo que viene Sí. con ser ciudadano. Hasta el tema de la herencia, porque como una máquina hereda a otra, Entonces, o no hereda. ese es un tema, sí, para debatir. Es curioso porque mientras estamos viendo procesos neoliberales a lo largo y ancho del mundo que están avanzando y privando de derechos a los humanos, empiezan a tener derecho a los robots. Sí. Lo cual, como decía, no está ni bien ni mal. Por lo menos empecemos a prestarle atención al tema. Sí, y también quería hablar un poco con esto de meternos más en el debate filosófico de qué está bien con el tema del ser humano, y porque ahora también es el tema del transhumanismo, que es pero no sé si nos da el tiempo hoy. Eso es lo que estoy No, preocupada. por ahí te damos unos titulares para el próximo programa. Sí, y O para los próximos, porque creo que esto va a dar para varios va a dar programas. para varios, pero lo que se hablaba era el tema de usar animales para crecer órganos Sí. para usar en personas. Porque un riñón, creo que el promedio de espera es de 3 años para recibir un riñón. Y si uno lo crece en un cerdo, hipotéticamente tardaría unos 5 meses. Y se está trabajando en modificar también genéticamente a los animales para que tengan espacio para crecer órganos humanos. Entonces, Este ya es un debate debate... se dio cuando, por ejemplo, se hacían trasplantes de válvulas de cerdos, Sí. porque se hablaba del problema que el riesgo que traía del salto de enfermedades propias de una especie a otra para las cuales no tenemos capacidad inmunológica y que podía Sí. terminar una epidemia. No sé hasta dónde se pudo haber dado o no, pero bueno... Claro, tiene muchas cosas, tiene el tema de y la salud. fusión Además, de hombre hay con máquina. Sí. Pones implantes para la memoria. Y el tema de los chips. Y ahora, si ya, bueno, ese era más del tema anterior, pero ya, fíjate, hay países que tienen el chip implantado en la mano para, cuando van a pagar, van al supermercado, compran, ponen la mano, pic, pasa el chip Para y abrir autos. listo, para abrir autos. O sea, Necesitaba ya, llave. eso sí, parece, antes se hablaba como si fuera algo de ciencia ficción mal, y se hablaba como en algún día va a llegar y vos decías, nada, no. Es que, cuando se hablaba de eso, vos sabés que se decía mucho, no, pero la gente lo va a resistir. Es como el tema de las pero cámaras. no lo está resistiendo la gente. Es como hace unos años que te decían, te van a tener observando todo el tiempo desde cualquier ángulo. Y vos decías, ¿qué va a llegar? A la gente no le va a gustar. Y sí, ya estamos. Y a nadie le importa. Sí, creo que son 30 cámaras por día que te toman en promedio. Sí, Que uno no y sabe. a mí, es que realmente a mí no me importa ya. Es como, yo soy consciente que me están observando a todos lados, pero no lucho contra eso. Y lo que pasa es que no podés luchar, pero por otro lado estás generando un estado policial. Sí. O sea, estás generando las herramientas para un estado policial. Y en manos de algunos gobiernos que lamentablemente parece que nos está empezando a tocar nuevamente, esto puede ser realmente muy peligroso, porque no hay forma de tener un disenso con un poder que te puede controlar absolutamente todo. Gobiernos o corporaciones, porque en realidad hay una fusión con las Sí, corporaciones. sí. Esto Y- ahora si yo me metí más, pues va a un tema Sí, más... pero bueno, el tema, lo que quería llegar era eso, es que no es miedo a las nuevas tecnologías, ni rechazo, ni nada de eso. Es el tema de hablar de las cosas, que haya diálogo, que la gente sea consciente de lo que está pasando, porque me parece que es importante. Yo creo que nosotros es importante, es un poco lo que vimos en otra de las columnas que vos hablabas, el tema de las diferencias de generaciones. Yo estoy percibiendo que vos le estás hablando a una generación que le parece natural aceptar todo esto. Sin embargo, yo lo vería de otro punto, le estaría hablando a una generación que en realidad lo rechaza y
habría que decirle, ojo, que por ahí no es tan malo. Sí, o es sea, como donde lo vemos mencionamos que hay dos en la posiciones. columna anterior, que ahora ya lo estoy cerrando, ya me están retando. Pero en la columna anterior que yo decía que a los chicos les gustaba decir dónde estaban en todo momento con Snapchat, que te parecía, vos abrís el mapa y ves dibujitos de cada uno de tus amigos, dónde están en ese momento. ¿Cómo le explicás a ese tipo de gente que... ¿Cómo esperás una reacción negativa cuando les decís te están mirando en todo momento? Te están mirando, te están controlando, ¿para qué lo hacen? No les importa. No les importa. No lo plantean como algo negativo. Bueno, Azul, lamento cortarte, pero yo creo que este es otro tema que daría para que hagamos un programa largo y tendido para discutirlo, traer a alguien que nos pueda ayudar a... No creo que abunden las personas que conozcan el tema, pero alguien siempre se encuentra, como vos decís. Bueno, y vamos con vos para que nos hagas las reflexiones finales que nos tenés acostumbrados. Muchísimas gracias, chicos. La verdad, Azul, que te aliento a seguir avanzando en tu columna porque realmente van surgiendo temas cada vez más interesantes y para más y más debates. Me impresionó los gestos de la chica de esta robot, y creo que lograron su cometido, que es mostrar la sensibilidad del público. Me dejaste un poco sin palabras, así que no voy a poder hacer muchas reflexiones y trataremos de hablarlo en las próximas columnas. Así que nos vemos la semana que viene. Y Marcelo, muchísimas gracias. Ahora después, ya a partir del segundo bloque, vamos nuevamente con una entrevista que hiciste fuera del estudio y con el tema central que nos trae el programa de hoy. Bueno, hoy estamos acá, hoy cambiamos un poco de locación, estamos en la sede de CONADU de FEDUBA, que queremos agradecerle por prestarnos las instalaciones para hacer una entrevista al doctor Miguel Barrios, que lo conocimos en la oportunidad de presentar un libro, Geopolítica de la Seguridad en América Latina. Bueno, algo yo ya tenía alguna idea de su pensamiento, he leído muchos escritos que él ha hecho, sobre todo para medios internacionales, y bueno, yo creo que esto nos despertó la curiosidad y ver la posibilidad, aprovechando que estaba acá en Buenos Aires, para hacerle una entrevista. Así que, doctor Barrios, bienvenido al programa. No, al contrario, el agradecido soy yo al equipo de Asia TV, y por supuesto a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Sabe qué? Una de las cosas que me gustaría empezar para charlar en esta entrevista es ver el tema de qué relación hay entre los hechos de inseguridad que vivimos habitualmente y las políticas económicas, porque veo que habitualmente vamos con el tema de que los medios nos llevan a hacer un debate sobre si hay que ser garantista o si hay que aplicar la mano dura, pero sin muchas más precisiones y sin entender mucho más de qué se trata este fenómeno. Bueno, hay una relación, diríamos, pero no netamente directa, pero sí hay una relación. Por ejemplo, en América Latina, en la primera década del siglo XXI, ha habido un crecimiento económico que no se tradujo en desarrollo económico porque a pesar de que sí hubo un crecimiento con desarrollo, pero no lo ideal. Estamos hablando en toda esta oleada integracionista con Lula, acá Cristina y Néstor Kirchner. No se consiguió romper la matriz productiva. Romper la matriz para diversificar la producción. Y América Latina, a pesar del crecimiento, siguió siendo el continente de mayor desigualdad de la Tierra y, por lo tanto, el continente más violento del mundo. Lo que quiere decir que el crecimiento económico no significa que disminuya la inseguridad, porque generalmente hay un criterio mecanicista de que algunos sostienen de que con crecimiento económico ya se solucionan los problemas de inseguridad. En realidad, los problemas de la inseguridad tienen un origen, en mi opinión, que es la alta desigualdad
en la mala distribución de la riqueza en las áreas principalmente urbanas. Y esto es el fenómeno que se ve en América Latina. Si es que no queremos ir a otro, vamos a hablar de América Latina. Por eso, por ejemplo, en los países escandinavos uno ve tan poca población carcelaria, porque en realidad lo que más encontramos es mayor igualdad de los ingresos. Mayor igualdad de los ingresos. Fíjese que Holanda, por ejemplo, no tiene cárceles, tiene una cárcel solamente y una forma de ingreso de divisa. Es la construcción de 3 o 4 cárceles donde allí alojan presos de otros países y le cobran a esos países. Y tienen un promedio, un porcentaje de inseguridad en la medición del 2% de inseguridad por año. Entonces, esto tiene que ver con una socialdemocracia, diríamos, escandinava, que es diferente al socialliberalismo de los países más latinos, que tiene que ver con una mejor distribución de la riqueza. Otro de los fenómenos que estamos viendo y que ahora está empezando a crecer es la intención de involucrar a las Fuerzas Armadas y fuerzas militarizadas en lo que sería la seguridad urbana. Empezó hace algún tiempo que no empezamos a ver la Gendarmería haciendo tareas de control, pero hoy prácticamente Gendarmería, por ejemplo, ha desplazado a la policía en la mayoría de las funciones. Y vemos que hay una intención de involucrar a las Fuerzas Armadas en el tema del narcotráfico, que después me gustaría abordarlo más puntualmente el tema del narcotráfico. Bueno, esto es en realidad una de las agendas del Comando Sur de los Estados Unidos y del Pentágono, cuyo objetivo es policializar en las Fuerzas Armadas y transformar a las policías en guardias auxiliares de las Fuerzas Armadas. Esto implica un tremendo y grave error si nuestros países asumen esa exigencia que está llevando a cabo Estados Unidos, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para pelear y para hacer trabajo de seguridad ciudadana. Y por lo tanto, al no estar preparada para realizar trabajo de seguridad ciudadana, generalmente caen en manos del narcotráfico o del crimen organizado y terminan rompiendo la última barrera de poder que implica un Estado, que son el monopolio técnico de cuidar el territorio. Esto lo podemos ver en México y lo podemos ver en países de América Central, que ya está ocurriendo. Y acá, evidentemente, en Argentina, por lo que estamos viendo, aparentemente se viene una gran ofensiva para cambiar la ley de seguridad y la ley de defensa, que tiene prohibido actualmente que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad interior. De todas maneras, esto lo hacen bajo un falso argumento, que es que hay que luchar contra el terrorismo y contra el narcotráfico, sin definir qué es el terrorismo. El terrorismo en realidad es una táctica de la violencia con fines políticos, va desde una persona a un grupo paraestatal, a un Estado o a un grupo terrorista, paramilitar. Por ejemplo, en estos momentos el Estado más terrorista del mundo es Estados Unidos, que promovió la formación del ISIS, de Daesh, y que fue derrotado ahora por Rusia e Irán y la diplomacia activa del Papa. Y con respecto al narcotráfico y el crimen organizado, muchas veces actúan y son pro statu quo de los centros de poder, porque no hay crimen organizado sin la connivencia de sectores de la política, de la justicia, del empresariado, de sectores de la policía, pero principalmente del sistema financiero global, porque el lavado de activos se produce bajo el blanqueamiento legal. El lavado de activos implica hacer entrar un dinero legal a un circuito legal, que es el sistema de bancos de lo que se denomina paraísos fiscales o guaridas fiscales.
que son todos los centros de poder mundial. Bueno, están relacionados bancos como el HSBC. El HSBC tiene innumerable cantidad de denuncias. Le acabo de decir... Pero por eso estamos hablando no de bancos escondidos. No, le acabo de decir que le lavan legalmente, porque cuando digo sistema financiero global estoy hablando de todos los bancos. Por ejemplo, hay una crítica permanente de la CIA y de Israel, de que en Ciudad del Este, Paraguay, hay terrorismo y que hay células dormidas de Al-Qaeda, etcétera, etcétera. No, nunca se comprobó nada, pero es una propaganda que permanentemente estalla en la mal llamada Triple Frontera, antes se llamaba el hito de las tres fronteras, pero desde los atentados de la AMIA se llama Triple Frontera, es una categoría geopolítica, yo lo explico muy bien en mi diccionario de seguridad y geopolítica, y esto es simplemente para generar una concientización mundial que inclusive penetran en sectores grandes de la Argentina y de nuestra región, que desde allí se financia el terrorismo internacional, cuando en verdad nunca hubo un atentado allí, y allí en Ciudad del Este mueve una economía ilegal de 10.000 millones de dólares, informal, comparable solamente a Taiwán y Miami, pero están ahí en Ciudad del Este todos los bancos conocidos, empezando por el CCB, el Citibank y así sucesivamente. Entonces, fíjese la contradicción, por un lado dicen hay terrorismo y etcétera, así, por otro lado están todos los bancos, los grandes bancos de ellos allí. Ahora, estos atentados de falsa bandera, los trabajos de inteligencia, de infiltración en organizaciones de izquierda, tienen larga data. Uno ve en Europa la Operación Glaudio y ahí vio claramente cómo se trabajó para tal vez dividir a las sociedades, para utilizar el terrorismo como un arma. Ahora se vuelve a repetir esto con el tema del fundamentalismo islámico, que como usted decía, si uno va a Al-Qaeda o cualquiera de las organizaciones subsidiarias, todas responden a la CIA, al Mossad o al MI6. Ahora, en estas condiciones, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de poder enfrentar, como salió en estos días a decir Macri, queremos involucrarnos en la lucha antiterrorismo, si no tenemos ni siquiera una agencia de inteligencia propia y confiable, que está subordinada, podríamos decir, a los intereses extranjeros y hacer cosas de cabotaje? Con una política de seguridad de Estado, que no hubo ni con el gobierno ni de Néstor ni de Cristina Kirchner, y que no hay desde el 83, y no hay con Macri, y no hay política de seguridad. Eso es lo que preocupa. Hay que empezar a hablar de en serio, pero no en los discursos y en los hechos. Esto significa crear una agencia de inteligencia, una AFI, en serio, cosa que se tuvo la gran oportunidad cuando Parrilli se fue. Luego aquí está Arribas, que es un hombre que está acusado de enriquecimiento ilícito y cuentas, aunque salió absuelto ahora, fue una decisión de un juez a la apurada, no se sabe bien, y bajo la inmoralidad absoluta de vivir en el departamento del presidente. Entonces, al terrorismo, ¿cómo se lo combate? Convencionalmente no, porque además acá no hay terrorismo en América Latina. Esto en realidad Macri repite las instrucciones que supuestamente no tengo fuentes directas, pero evidentemente es lo que dice Estados Unidos como nueva doctrina de penetración, que sostiene que acá está el ISIS. Lo dijo Bursaco en Misiones, el subsecretario de Seguridad, y lo ha dicho Patricia Bullrich varias veces, a tal punto que han venido militares de Israel y Netanyahu lo dijo y firmaron convenios de cooperación, y hoy hasta la seguridad presidencial está en manos de, según salió en todos los medios y no ha sido desmentido, por Israel.
Esto acá lo que hay que hacer es una agencia federal de inteligencia profesionalizada. Ahora, ¿tenemos capacidad para eso? Y por supuesto, porque ya tenemos tantos años aquí Estado que es para desconfiar del primero al último de los agentes de inteligencia que tenemos. Podemos controlar, por mucho se habló de esto en algún momento, que el problema es que no los podés controlar porque no tenemos gente, no hay capacidad en el poder político para poder manejar los servicios, se manejan en forma autónoma. Hay un desgobierno político de la seguridad en la medida en que en la seguridad están conduciendo o conducen personas que no están preparadas para ello. Entonces se produce un autogobierno de la seguridad. Ahora, me parece que si uno quiere formar equipos, no solo que acá hay capacidad, en la Argentina hay capacidad para eso, para ello, sino también Sudamérica tiene capacidades para ello. Entonces, lo que ocurre es que la agenda en esta temática estuvo muy marcada. Fíjese que Estiuso, que fue el personaje principal de la época, sale perfectamente en documentos, en Wikileaks, en muchas denuncias que se ha hecho, de ser prácticamente un agente más vinculado a los servicios de la CIA, y ese fue protegido por Estados Unidos en este tiempo, y que responder a los intereses nacionales. Entonces me parece que en ese sentido, Parrilli, por ejemplo, era una persona que no tenía ningún tipo de experiencia en esto. Sí, pero no alcanza con la buena voluntad. No alcanza con la buena voluntad. Y yo pienso, y ni que hablar a Rivas, y fíjense que nosotros venimos de un periodo que no, ahora tantas cosas han ocurrido que nos olvidamos, pero en la época de Santibáñez, cuando se hizo la Banelco, vinieron muchos agentes, inclusive de los Estados Unidos, que empezaron a capacitar a los agentes de los servicios de inteligencia. Yo aconsejo leer un libro muy interesante al respecto, políticamente para la dirigencia política, de Gerardo Young, que se llama La Casa, y muy documentado desde que nació los servicios de inteligencia que Perón le llamaban, que ni eran servicios y ni eran... porque nacen con Perón, pero estuvieron poco tiempo y vinieron el golpe de Estado, y después ya fue una especie de servicios más vinculado a la cuestión del buchoneo político y de los carpetazos. Y ¿eso es parte de lo que vemos hoy? Y parte de lo que o sea, hoy, tanto timidez para enfrentar a los modelos de ajuste en la Argentina, en Latinoamérica en general, ¿pasa por eso? Pasa por eso. Pasa porque hay un sistema de carpetazo y es un problema gravísimo, porque este sistema de carpetazo lo vuelve rehén al presidente de la República. Esto inclusive lo denunció en su momento en el juicio. Es interesante porque en el juicio que tuvo contra Estiuso, eso es bueno ir a los archivos, y donde explicó el funcionamiento de cómo funcionaban los servicios, Vélez, cuando le gana el juicio a Estiuso. Pero esto no es, también inclusive vimos como un sector desocupado de mano de obra desocupada, que nunca se supo bien de dónde eran, pero que de alguna manera indicaban que eran ex servicio o servicio un poco que estaban inactivos en apariencia, le llegaron inclusive a penetrar y a interceptar el correo electrónico a Lorenzetti y a la propia Presidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue un verdadero escándalo. Entonces me parece que sin un buen aparato de inteligencia, que se divide en dos: inteligencia estratégico-militar, inteligencia estratégico-criminal, y luego eso se aglutina interoperativamente en un sistema de inteligencia nacional. ¿Cómo, en 2 minutitos antes de ir al primer corte, cómo se interrelaciona la inteligencia con el narcotráfico?
porque abundan las informaciones acerca de que la DEA es un poco el que regula todo esto, y ya hace muchos años se ha visto operaciones como la de Irán-Contras, donde se mezcló todo un poco, inteligencia, negocio de armas, drogas. Bueno, hay denuncias documentadas, principalmente por el presidente Evo Morales, por el presidente Rafael Correa. Hay una abundante bibliografía y también denuncias en México, donde se establece que la DEA, o se comprueba que la DEA hace de Fondo Monetario Internacional en el marco, en el contexto del narcotráfico, o sea, regula el mercado, y que por lo tanto no es un agente externo, sino forma parte del problema de la DEA. Y la comprobación, en mi opinión, más contundente de lo que usted me pregunta es que en Colombia se acaba de descubrir, en el informe 2016, hubo cosecha récord de cultivo de drogas, cocaína estamos hablando, donde supuestamente ya no está más el cartel de Cali y el cartel de Medellín, sí, pero hay una serie, se han diversificado un montón de cartelitos, diríamos, y allí está la DEA, en México también está la DEA. Se habló y se habla de que en realidad el Chapo Guzmán es un doble agente y que ahora está protegido, y que en el caso de Pablo Escobar, el propio hijo en un libro dice que su padre era un agente de la CIA. Lo que pasa es que en un momento determinado se transforman en sujetos descartables. Y sin embargo, Evo Morales, que echó a la DEA, en Naciones Unidas, en su informe, en el mismo informe que dice que Colombia aumentó la cantidad de droga, Bolivia disminuyó, y tiene órganos de control interno, la DEA, porque Evo expulsó a la DEA y a la CIA. Doctor Barrio, vamos a tener que ir a un corte y ahora seguimos con este tema. Ya le voy a dejar pendiente la próxima pregunta, que era un poco de la mano con esto que estaba hablando, ¿qué fue lo que pasó en Afganistán? Que cuando se produjo la invasión de Estados Unidos y se desalojó al Talibán, recomenzó la producción de drogas, muchísimas, no solo muchísimo más que antes, sino que inclusive hasta se detectaron envío de drogas a través de cajones donde hacían simular que eran soldados caídos en combate, y que obviamente esto no se puede hacer sin la participación de una agencia importante de inteligencia. Así que un segundito y ya volvemos después del corte. Muchas gracias. Bueno, le había comentado antes del corte el tema de Afganistán y lo que pasó con Estados Unidos después de la invasión. Bueno, esto refleja lo mismo que estamos hablando. Y Afganistán es el principal país donde nuevamente el cultivo y la exportación de opio se expandió con la ocupación del ejército norteamericano. También se ha comprobado el alto grado no solo de consumo de los soldados norteamericanos, sino que evidentemente ahí hay un aparato de poder que posiblemente sea la DEA o algún sector, estamos hablando de 16 agencias de inteligencia, o algún sector dentro del propio ejército de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que son los que evidentemente comercializan y generan un centro de exportación y de distribución del opio a nivel global, porque en Irán, por ejemplo, no entra la droga. Irán, la Guardia, parte del ejército iraní controla la frontera en forma, no entra ni medio kilo de droga, y evidentemente la distribución del opio que se hace a nivel mundial parte de esa región,
y en esto no está alejado que sean el ejército norteamericano parte del sistema de exportación, o sea que comercializan drogas. Creo que es bastante evidente que no es un problema de medios materiales, en realidad lo que hace falta son trabajos de inteligencia y voluntad política, porque en general lo que nos corren un poco con, bueno, hay que negociar con la DEA porque la DEA te provee después de equipamiento y en realidad no hace falta equipamiento. ¿O sí? ¿O me equivoco? No. ¿O la clave para esto es un buen trabajo de inteligencia? No, la clave de esto es voluntad política. Ahora se nota en este gobierno que, porque los equipos se pueden adquirir a través de una buena unidad de inteligencia financiera, a través de equipamiento a las policías provinciales, generar una agencia de inteligencia, una agencia de investigadores sobre delitos complejos que acá no hay en la Argentina. Todo eso se habló en el gobierno anterior, pero quedó en la nada. Y sin embargo, en el gobierno anterior no se tenía una relación con la DEA, y más aún, ni con el sistema de defensa, ni con el sistema policial de los Estados Unidos. Pero no se hizo, se habló, pero no se hizo. Y acá, en este gobierno, sí, directamente se habla y se hace. ¿Y qué significa eso? Un alineamiento irrestricto con las políticas de la DEA, con las políticas de seguridad de Estados Unidos con respecto al combate al narcotráfico y al crimen organizado, y por lo tanto diluir lo que tendría que ser una verdadera política de seguridad, que es generar una matriz de prevención y luego sí luchar contra, diríamos, el macrotráfico de drogas. Y eso se llama seguridad ciudadana. O sea que en el anterior gobierno, reitero, hubo un gran discurso, pero no hubo, en los hechos no se produjeron cambios. Hubo una inercia. Y en este gobierno hay discurso y hay hechos. Usted, si no me equivoco, dijo en la charla que dio el otro día que una de las posibilidades era que se utilice, bueno, todo el terrorismo, el narcotráfico como una forma para desestructurar los estados. Sí. Y eso me hizo acordar algo también, viene diciendo hace algún tiempo Thierry Missan, que habla que América Latina va a seguir el modelo de Libia y el que se intentó aplicar en Siria. ¿Puede hablar un poco más de esto? Y sí, porque en realidad el nuevo tipo de guerras que se viene, que de hecho está, es lo que se denominan las guerras híbridas. Acá hay un Estados Unidos, ¿qué significa guerra híbrida? Generar un sistema propagandístico de que los estados de Sudamérica, en su momento ya lo practicaron con las revoluciones árabes, son estados fallidos, es decir, tienen incapacidad para gobernarse a sí mismos por falta de calidad institucional, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, a partir de esa campaña psicológica, ir generando un activismo, ya sea a nivel comunicacional, a través de los grandes medios de desinformación que ellos manejan, y a través de cierto activismo provocando crisis política, y eso va generando fragilidad interna en los estados. Entonces, así fue las revoluciones árabes y así fue el intento que ya se está haciendo en Venezuela. Lo que hay que destacar es que Venezuela, más allá de que podemos discutir o no la Venezuela en lo que respecta al régimen político que ejerce el presidente Maduro, las Fuerzas Armadas de Venezuela son las primeras en el mundo que están ganando una guerra híbrida. Entonces yo lo que veo venir en América Latina es que acá, y ya no es casualidad... Pero, perdón, ¿por qué son las primeras del mundo que están ganando una guerra híbrida?
¿Puede ampliar un poquito más esto? Y en Venezuela lo que ha habido no fueron manifestaciones democráticas, fueron un terrorismo venido posiblemente de parapoliciales, de fuerzas parapoliciales y paramilitares de Colombia, y que encapuchados en una determinada hora salían a tirar bombas y a matar a las fuerzas de seguridad de Venezuela, y el dominio mediático que ejerce la CIP vinculada a la OEA, el Sistema Interamericano de Prensa, aparecía como que Maduro mataba gente, y en realidad eran, yo le digo siempre, soy profesor allá en la Academia Militar, que el término utilizado, y vi cómo nacieron, se llaman guarimbas, que son barricadas, le llaman ellos, y yo ahí creo que consistió el error. Es terrorismo, que a través de una marcha estudiantil para pedir el aumento de becas, aparecían e irrumpían con una táctica ágil y entrenada, unos encapuchados que incendiaban universidades y mataban. De los aproximadamente 59 de lo que empezó en marzo, no cuento todo que se inició en en marzo, de los 60 y pico de muertos, casi 50 son guardias nacionales. Lo que pasa es que era mucho más fácil decir que Venezuela está en manos de un orangután llamado Maduro, y por lo tanto era la tiranía de Maduro la que mataba gente, y eso era lo que pasaba, y eso era lo que nos vendían los medios de desinformación de América Latina. Y sin embargo eso ha sido una guerra sostenida, que ahora está aparentemente producto de sus crisis internas y de la derrota electoral, etcétera, etcétera, está agazapada, pero Venezuela ha vivido una guerra. ¿Y tenemos la posibilidad de tener unas Fuerzas Armadas en la Argentina que tengan características similares a las de Venezuela, capacidad de combate, inteligencia, pero además con un sentido nacionalista? Porque nosotros tenemos la bandera, pero no... Siempre, le vuelvo a repetir, esto es como en cualquier área de gobierno. A veces no pasa porque qué nos falta, sino por empezar. Y el empezar implica una voluntad política. Vamos al caso de la Argentina. Ahora sería la destrucción de las Fuerzas Armadas lo que está por hacer Macri, si lo hace, que implica policializarla. Pero en el anterior gobierno, porque es bueno hacer un sistema comparativo, se habló, pero sin embargo no se cambió una unidad de los planes de estudio. Perón era una unidad, ¿no? Entonces todo lo que se daba era lo mismo que en el proceso. O sea, desde el 83 nunca se pudo realmente... Nunca se cambió, todo fue un ropaje en el gobierno de Néstor y Cristina, estoy hablando, no anterior, de conceptual en los discursos de los dirigentes, pero en la práctica usted iba a mirar los planes de estudio y eran los mismos. No solo eso, sino que se creó hasta una escuela superior de guerra conjunta y ahora una universidad de la defensa, pero todo quedó igual. Y entonces, por supuesto que no vamos a pedir pera al horno. Eso no significa de que no haya excepciones, de que no se haya mejorado en algunas prácticas y especializaciones, pero en lo que hace una concepción nacional, sudamericana, antiimperialista, todo es producto de la voluntad política y el paradigma educacional implica cambiar los contenidos, que es lo que ha hecho Venezuela, y que, fíjese, por ejemplo, le doy un ejemplo, que eso es una cosa que nos pasó a todo Sudamérica. Creamos la escuela, no sé si usted se enteró que la UNASUR creó la Escuela Sudamericana de Defensa.
Bueno, nunca funcionó, nunca se armó una currícula. Fíjese, estamos pagando caro ahora, porque en estos momentos nuestra debilidad es tremenda, un viento norte nos voltea. Yo estuve en Brasil hace poco, la crisis política es mucho peor que acá, y posiblemente Lula, si es procesado ahora por un juez de Porto Alegre, cae automáticamente la candidatura de Lula, y sin Brasil, América del Sur pierde el partido del siglo XXI. Entonces, evidentemente, el que le daba, yo ahora veo a la distancia, que le daba un dinamismo y una agilidad al proceso de integración, se llamó, nos guste o no nos guste, Hugo Rafael Chávez Frías. Él era el que empujaba todo esto. Bueno, Chávez tenía una visión estratégica, geopolítica, muy superior a la de la mayoría de los líderes latinoamericanos, que a veces por ahí más acompañan, pero yo creo que algunas de las medidas, el tema de cómo se posicionó la justicia y las Fuerzas Armadas, muestra que él entendía la concepción real del poder y no solo discursiva. Claro, Chávez sí, y realmente eso lo cuenta en conversaciones personales que yo tuve con él, porque tengo una amistad, el presidente, pero además lo dijo en un programa con Fantino. Mujica dijo, sí, nosotros hemos cometido una serie era una especie de solidaridad que teníamos, pero verdaderamente el único que empujaba el asunto era Chávez. Y bueno, la historia es lo que es, no lo que uno quisiera que sea, y bueno, lo encontró la muerte, y murió Néstor, y luego vino el golpe en Paraguay, una serie de acontecimientos, y yo creo que Estados Unidos repensó su estrategia, y creo que el momento de apogeo de todo esto que estamos hablando fue la victoria en el no al ALCA en Mar del Plata. Luego desde ahí se inicia un proceso lento de decadencia de nuestra integración. Y fíjense una cosa, que hoy salió en los medios, que se está por firmar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y que este convenio de Mercosur-Unión Europea, este acuerdo, es de mucho mayor funestas consecuencias que el ALCA. Y apareció como una noticia pasajera. Es parte de la estrategia de medios. Sí, parte de la estrategia. Y, bueno, volviendo al tema que estábamos hablando de la seguridad, yo una de las cosas que a veces me cuesta entender es cómo tenemos tantos militares que se proclaman patriotas y sin embargo después apoyan programas neoliberales, y lo vienen haciendo desde hace medio siglo a la fecha, con pequeñas y honrosas excepciones. ¿Cómo deberíamos en lo concreto empezar a trabajar sobre esta gente para que empiece a entender que defender la patria no significa solo desfilar o izar la bandera, que hay que defenderla en otros órdenes? Bueno, usted me decía que lo que está haciendo Macri en realidad apunta a la destrucción de las Fuerzas Armadas, y yo creo que no está muy... A la misión esencial que es la defensa nacional. Sí, pero básicamente estamos hablando de destruirlas como... Sí, la destruyen su misión, estoy totalmente de acuerdo. No, estaríamos en unos 3 minutitos para ir terminando, se nos acaba el tiempo. Lo que pasa es que si no hay política con las Fuerzas Armadas, no va a generar militares patriotas. Hay militares, yo conozco generaciones jóvenes, ansiosas, que no participaron de los golpes militares, que están esperando con una voracidad estudiar nuevos contenidos. Y sin embargo, nosotros no le hemos dado, porque está bien hacerlo estudiar la cuestión de los derechos humanos. Es fundamental, porque sin derechos humanos un país no tiene democracia y no hay reparación herida de sus procesos históricos. Pero también hay que hacerle estudiar geopolítica sudamericana, historia sudamericana, estrategia sudamericana, y eso no se estudia. Tampoco se estudia en las universidades, usted comentaba el otro día. Geopolítica no se sacó en todos los planes de estudio, solamente se estudia en los institutos militares y de seguridad.
Esto ya parece, excede a la casualidad. Porque uno ve que en materia económica pasa lo mismo. Uno habla con cualquier economista y dice no hay una sola cátedra prácticamente que no sea liberal. No hay nada. Entonces la universidad está viendo ahora, por ejemplo, algunos activos, pero por ejemplo la Universidad de Lanús abrió una especialidad, la Universidad de 3 de Febrero tiene otra, pero son excepciones, pero en las mallas curriculares yo le invito a usted para que no piense que pongan planes de estudio de relaciones internacionales y le saltan a internet todas las universidades y se va a dar cuenta que no hay ninguna materia de geopolítica. Bueno, doctor Barrios, ya estamos en tiempo, ya estamos terminando. Todo es voluntad política para mí. Es voluntad política, pero a veces da la sensación como que es bastante complicado, porque se mueven en estas guerras cívicas extremadamente bien, y nosotros no conseguimos ni siquiera tener una posibilidad de tener una voz que primero estamos restringidos en la cantidad de voces que se pueden oponer a este modelo, y de las pocas que hay una gran confusión sobre lo que hay que defender. Entonces todo esto, la verdad, a veces cuesta ser optimista. Pero yo me imagino a ustedes, y me pasa a mí en mi pequeño ámbito, generar pensamiento crítico te cuesta enemigos visibles y enemigos ocultos. Porque estamos, no se olvide que la mayor de las dependencias son las dependencias culturales. Y nosotros somos un país dependiente culturalmente, y hoy en la Argentina, sin ninguna duda, hay un régimen totalitario mediático. Bueno, doctor Barrios, gracias entonces por el tiempo que nos dedicó. Lo comprometemos para cuando esté para Buenos Aires volver a charlar sobre esto. Le quería obsequiar especialmente a usted este libro que trata sobre todo lo que usted me estuvo preguntando en América Latina. Con mucha más profundidad seguramente. Sería bueno entonces los que puedan... Y somos, con el doctor Norberto Emery y la doctora Yesenia Torres, somos los coautores. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto entonces nos despedimos y vamos al estudio para el cierre del programa. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por sus comentarios, por la paciencia y por acompañarnos todas las semanas aquí en Humo y Espejos.